Bueno, al adentrarnos en el mundo del derecho constitucional, hay algo que resulta absolutamente fascinante. La norma fundamental no es un simple texto estático, ¿verdad? Es más bien un motor dinámico, una verdadera obra de ingeniería jurídica. Pensemos en esto como una maquinaria perfectamente calibrada, llena de frenos, de contrapesos y, lo más importante, de protecciones para los ciudadanos. El objetivo central de nuestro análisis de hoy es desarmar este motor pieza por pieza y comprender con total precisión técnica cómo funciona la arquitectura del Estado argentino. Así que, arranquemos. Para que nos quede claro todo este andamiaje, vamos a seguir una hoja de ruta súper directa. 1. La supremacía de la Constitución. 2. El poder legislativo. 3. El poder ejecutivo. 4. El poder judicial. Y por último, 5. Los derechos y garantías. Vamos directo al punto número 1. La supremacía de la Constitución. Básicamente, el cimiento del Estado. A ver, para entender esta estructura, tenemos que ir al mismísimo lecho de roca. El célebre jurista Hans Kelsen decía que el orden normativo es como una pirámide inalterable. ¿Y adivinen qué hay en la mismísima punta? Exacto, la Constitución. En el modelo federal argentino, esto se materializa de una manera categórica en el artículo 31. ¿Qué nos dice este artículo? Que cualquier norma, ya sea una ley provincial o un decreto presidencial, que llegue a contradecir a la Constitución Nacional, carece de absoluta validez. Literalmente no vale nada. Es un mecanismo de defensa primario y espectacular para asegurar que todo el país mantenga la misma coherencia institucional. Y para entender cómo esta idea teórica se convirtió en una realidad práctica, tenemos que hacer un rápido viaje a los Estados Unidos a principios del siglo XIX. Resulta que, tras un tenso recambio presidencial en el año 1800, la administración saliente intentó retener el poder nombrando jueces federales a última hora. Cuando llegó el nuevo gobierno, el secretario de Estado, James Madison, retuvo uno de esos nombramientos. Pertenecía a un tal William Marbury. La controversia escaló y en 1803 la Corte Suprema de allá emitió el famosísimo fallo Marbury versus Madison. Esto fue un punto de inflexión brutal porque originó la doctrina de la revisión judicial a nivel global. Consagró el deber de los jueces de anular cualquier ley que viole el texto constitucional, un principio fundacional que el derecho público argentino adoptó con total firmeza. Bien, pasemos al punto 2, el poder legislativo, el primer pilar de nuestra estructura. Ya con el cimiento firme, miremos la maquinaria estatal en sí. Desde la óptica del constitucionalismo clásico, el poder legislativo siempre ha sido el peso pesado porque ahí reside la representación directa y auténtica de la soberanía popular. Al analizar el Congreso Nacional, nos topamos con un diseño bicameral, pensado justamente para que nadie acumule demasiado poder. Por un lado tenemos la Cámara de Diputados que representa a la ciudadanía en estricta proporción a la cantidad de habitantes, y como contrapeso directo el Senado, que representa a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en absoluta paridad. Acá hay un detalle técnico formidable. La reforma constitucional de 1994 modificó el artículo 54 y subió a 3 el número de senadores por distrito. Esto garantizó, por mandato constitucional, que la principal fuerza opositora siempre tenga una voz directa en el recinto. Pluralismo político permanente y asegurado. Pero, ¿qué hace exactamente este poder? Sus atribuciones son excepcionales y están enumeradas con lupa, sobre todo en el vital artículo 75. Tiene la tarea monumental de dictar los códigos de fondo para unificar el derecho en toda la República. Estamos hablando del Código Civil, el Penal y el Comercial. Además, manejan los hilos de la estructura económica, porque fijan impuestos y regulan el comercio. También ostentan la facultad de aprobar tratados internacionales. Y atención con este detalle, en el inciso 31 se les da una facultad extrema, disponer la intervención federal a las provincias. Básicamente actúan como el gran guardián y poder supremo de revisión de la forma republicana. Avanzamos al punto 3, el poder ejecutivo, el segundo pilar. Pasamos de la deliberación a la acción gubernamental directa. Este es el sector diseñado para conducir la administración pública y tiene una característica que lo define categóricamente, su inconfundible naturaleza unipersonal. Acá no hay un grupo compartiendo la decisión final. Todo el peso recae en un solo individuo, el presidente de la nación, que además de jefe supremo es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ahora, para temperar un poco este presidencialismo tan fuerte en nuestra historia, nuevamente la reforma del 94 metió una figura clave, el jefe de gabinete de ministros.
Su trabajo no es solo coordinar a los demás ministros, sino que está obligado a ir al Congreso a rendir cuentas, funcionando como un puente indispensable entre la agilidad del Ejecutivo y el control parlamentario. Ahora bien, imaginemos una emergencia extrema, de esas crisis que no te dejan tiempo ni para reunir al Congreso. ¿Qué hacemos? Para esos casos hiperexcepcionales existen los DNU, los decretos de necesidad y urgencia. La regla de oro es que el Ejecutivo tiene estrictamente prohibido legislar, bajo pena de nulidad. Pero ante una emergencia, la Constitución habilita este recurso, aunque sometido a 3 candados procedimentales durísimos. Primero, exige la firma y el acuerdo ineludible de todo el gabinete de ministros en pleno. Segundo, el jefe de gabinete tiene solo 10 días para mandar ese texto a una comisión bicameral permanente. Y tercero, las cámaras del Congreso tienen que evaluarlo para definir si es válido o no. Y ojo al dato más importante de todos. Por más emergencia que exista, un DNU jamás puede legislar sobre materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos. 0, completamente prohibido. Llegamos al punto 4, el Poder Judicial, el tercer y último pilar de los poderes. Consolidado el ámbito legislativo y el ejecutivo, es momento de mirar al pilar que le otorga la estabilidad definitiva a todo el sistema. Su cometido único y excluyente es ser el intérprete final de la Constitución. A pesar de tener esa imponente facultad de anular leyes, el accionar de los jueces está firmemente atado por la jurisprudencia para no quebrar la división de poderes. Primero que nada, no actúan de oficio, o sea, no se despiertan un día y anulan una ley. Necesitan que exista una causa concreta, un pleito real impulsado por partes en conflicto. De manera terminante, tienen prohibidísimo meterse en cuestiones políticas, evitando juzgar si lo que decidió el Congreso o el presidente es conveniente o no. Además, los tribunales parten siempre de una presunción. Asumen que los actos del gobierno son constitucionales a menos que se pruebe fehacientemente y sin lugar a duda que violan la norma. Claro que los que controlan la ley también tienen que rendir cuentas. Para mantener un poder judicial sumamente honesto, pero a la vez independiente, el artículo 115, a partir del año 94, instituyó un mecanismo moderno para remover a los jueces de tribunales inferiores. Ya no enfrentan un juicio político general ante legisladores, sino que son evaluados por un cuerpo mucho más técnico, el jurado de enjuiciamiento. Es un tribunal compuesto por un equilibrio meticuloso entre legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Básicamente, está diseñado para decidir de forma técnica si un juez debe ser removido por mal desempeño o por cometer delitos. Así se clausuran las puertas a la impunidad, pero evitando someter a los jueces a purgas políticas arbitrarias. Pasamos al último punto de la agenda, el 5, derechos y garantías, nuestro escudo protector. A ver, después de diseccionar semejante ingeniería de contrapesos, llegamos al núcleo, a la verdadera razón de ser de este diseño colosal. Todo este inmenso armazón legal desemboca en un solo fin superior: crear un escudo inquebrantable alrededor del habitante de la nación. Cuando revisamos temáticas académicas sobre las garantías de la libertad, referidas al debido proceso legal, al juez natural o al derecho a no declarar contra uno mismo, nos damos cuenta de que esto supera los libros de texto. Son herramientas prácticas. El Estado, con toda esa gigantesca maquinaria coercitiva que acabamos de repasar, choca de frente contra este límite. Es el blindaje procesal concreto, concebido para preservar de forma irrestricta nuestras libertades frente a cualquier exceso del poder. Y dentro de todo ese enorme catálogo de protecciones, la más vigorosa e inmediata es sin lugar a duda la acción de amparo, revitalizada magistralmente en el artículo 43 de la norma fundamental. Pensemos en el amparo como un botón de defensa táctico de emergencia. Si una persona nota que sus derechos básicos están bajo una amenaza actual e inminente por una arbitrariedad o ilegalidad grotesca que comete el Estado o incluso un privado, no hace falta comerse años en procesos burocráticos infinitos. El amparo provee un cauce judicial sumarísimo, superexpeditivo y rápido, diseñado especialmente para neutralizar esa amenaza en el acto y restaurar el orden constitucional. Una genialidad. Habiendo analizado al detalle las estructuras y contrapesos que delinean la arquitectura del Estado argentino, emerge un panorama de una complejidad y una sofisticación técnica rotunda. Sin embargo, toda gran arquitectura está destinada a enfrentar los rigores del paso del tiempo y las inevitables fluctuaciones sociales, tecnológicas y económicas que atravesamos. Ante este escenario, nos queda una reflexión final profunda.
Dada la firmeza de sus cimientos históricos y la solidez de sus pilares, posee hoy esta majestuosa maquinaria jurídica la plasticidad necesaria para seguir resguardando la libertad ante los retos imprevistos del siglo XXI.